Muy bien, mis amados, sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta linda y hermosa mañana que el Señor nos concede. Y vamos a aprovechar el tiempo para estudiar la palabra de Dios, para que aquí juntos, como hermanos, como iglesia, como pueblo de Dios, estemos edificándonos conforme a como Dios tiene establecido la palabra que el Señor tiene para hoy, que seguramente es una palabra que va a tocar nuestra vida, nuestro corazón. De manera pues que vamos a dar inicio en esta mañana. Y para eso, por favor, vayan abriendo sus Biblias, vayan prendiendo sus Biblias, su libreta de apuntes si así lo tienen, y vamos a entrar en nuestro estudio de esta serie que comenzamos esta semana, que hemos titulado Llamados a la Santidad. Y hoy quiero tratar un tema que he titulado así a manera de pregunta: ¿por qué es tan importante la santidad? Y para esto nosotros hemos tomado un texto que ha sido la base. Está en Hebreos capítulo 12, a la altura del verso 14, en donde el Señor nos habla a través de su palabra y nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué la santidad es tan importante? ¿Por qué hablamos de santidad? ¿Por qué estamos hablando de santificación todo el tiempo? Y tenemos que hacerlo porque infortunadamente y tristemente muchos han dejado completamente este tema tan importante, tan vital, tan necesario en este tiempo. Infortunadamente los predicadores han dejado de enseñar la santidad. Han dejado de mostrar que la santidad es completamente necesaria en nosotros como hijos de Dios. Simplemente algunos la presentan como una opción agradable, como que si tú quieres, como que mira a ver si de pronto eso te parece, pues hazlo. Pero yo considero, mis amados, que esto no debe ser un tema como opcional. Yo diría que es el tema base, que es la plataforma, que es el andamiaje donde nosotros como pueblo cristiano necesitamos estar soportados, porque podemos hacer muchísimas cosas externas. Pero si nosotros de manera personal no estamos caminando en santidad, si nosotros de manera eclesiástica, de manera global, de manera, digamos, como miembros del cuerpo de Cristo, como iglesia como tal, no caminamos en santidad, téngalo por seguro que no va a pasar absolutamente nada. La santidad es vital en nuestras vidas cristianas. Nosotros, si hemos tomado la decisión de ser cristianos, de caminar, de obedecer lo que Cristo dice, nosotros debemos considerar en todo momento la santidad como algo necesario en nuestra vida. Me gustaría en esta mañana presentarle por lo menos 3 motivos por los cuales creo que la santidad es tan importante. Voy a citar de acuerdo a como dice la Escritura. Y si tú estás de acuerdo, me alegro, mi amado, porque sabemos que Dios a través de su palabra habla a su pueblo. Y si tú en esta mañana te has conectado, si tú estás escuchando este mensaje, es porque estás inquieto, porque necesitas, porque tú sabes que es necesario caminar en la santidad. Y hay 3 motivos. El primer motivo que yo he encontrado por qué es necesario caminar en santidad, por qué es necesario vivir en santidad, y número 1 es porque nuestra santidad es necesaria y fue tan importante que aún Cristo murió por ella. Acompáñenme por favor allá al libro de Hebreos, capítulo 13, verso 2. El primer motivo es porque nuestra santidad, por nuestra santidad, para que nosotros andásemos en santidad, fue que Cristo murió por nosotros. Ahora, nosotros entendemos que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo murió para limpiarnos de todos nuestros pecados, pero también, además de morir por nuestros pecados, también Cristo murió para comprar un pueblo para que caminase en santidad. El libro de Hebreos dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Noten que dice que también, además de limpiar nuestros pecados. En la Nueva Traducción Viviente dice este pasaje de la siguiente manera: de igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Fíjense que uno de los propósitos por el cual el Señor sufrió, por el cual el Señor Jesucristo murió, fue para comprar un pueblo, para que ese pueblo no fuera un pueblo igual a lo que estaba haciendo antes, sino que ese pueblo caminara en santidad.
Jesucristo murió y derramó su propia sangre sobre esa cruel cruz del Calvario que tú y yo sabemos, para que podamos ser santificados. Él no murió solamente para que podamos nosotros ser salvos, que eso es lo fundamental, lo básico por lo cual el Señor Jesucristo vino a hacer en esta tierra. Pero es que esa salvación, esa vida eterna, la vamos nosotros a obtener. De hecho, ya Cristo la ganó por nosotros y la vamos a disfrutar, mejor dicho, cuando nosotros estemos en la presencia de Él. Pero mientras, en ese lapso, mientras el Señor nos llama, mientras nosotros partimos a la presencia de Él, en ese paso temporal por el cual estamos en esta tierra, que entre otras debemos ser muy conscientes de eso, que nosotros estamos en esta tierra de una manera temporal, que no estamos de una manera definitiva, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero en este lapso, en este paso, en este paréntesis que el Señor abre en nuestras vidas para transitar en esta tierra, Dios desea que nosotros caminemos en santidad, que nosotros podamos ser limpios, ser salvos de todo pecado. Cristo murió para que nosotros fuéramos libres del pecado, pero que también durante el transcurrir en esta tierra nosotros pudiésemos caminar en santidad. Cristo sufrió y derramó su sangre y padeció en la cruz del Calvario para poder santificar a su gente. Es lo que dice este pasaje. Si tú eres parte del pueblo de Dios, debes entender que ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario no es para que tú sigas viviendo, para que yo siga viviendo, para que nosotros sigamos viviendo de cualquier manera. No es para que nosotros sigamos viviendo como vivíamos antes, cuando no escuchábamos de Cristo, cuando no hemos entregado nuestra vida a Cristo, cuando Él no nos había salvado. Ahora que nosotros somos salvos de la condenación, ahora que somos salvos del infierno, cuando nosotros estemos allá con Él, vamos a poder disfrutar todas las promesas que el Señor nos ha dado y que están establecidas ahí para sus hijos. Pero mientras, nosotros tenemos que caminar en santidad. Si nosotros rechazamos la santidad que Él nos ofrece, es como si nosotros, analiza esto por favor, como si nosotros estuviésemos repudiando lo que Él hizo con su muerte en la cruz del Calvario. Cuando una persona, a sabiendas que sabe que no tiene que hacer eso, que sabe que practicar eso es pecado delante de Dios, es como si estuviese repudiando la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. La santidad es tan importante, mis amados, y tan vital, que Cristo vino a morir por ella. Dice el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, el apóstol Pablo, nos dice y nos muestra cuál es la voluntad. Cuando Él dice, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, yo tengo tanta información, tengo tanto conocimiento que finalmente no sé ni para qué es que estoy en esta tierra. Bueno, el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, en su primera carta, el apóstol Pablo nos dice que nuestra santificación es la voluntad de Dios. Dice, por lo cual la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y entre otras deja y dice, no andéis en fornicación, no andéis en inmoralidad sexual. Noten que hemos dicho en estos días que parece que uno de los flagelos más grandes del ser humano, de la raza humana, una de las debilidades más fuertes está por esa área, la parte sexual. Y aquí el Señor está diciendo en esta carta que Pablo escribe a los tesalonicenses, que el propósito, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Por eso es tan importante, mis amados. Ahora, yo entiendo que una persona en sus propias fuerzas le es muy difícil. Y por esa razón, Dios, conociendo nuestra debilidad, Dios conociendo nuestras falencias, por esa razón es que cuando uno nace en Cristo Jesús, el Señor no nos deja a despensas de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad. Y es por esa razón que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, para que a través de la ayuda del Espíritu Santo nosotros podamos lograr ese cometido que Dios ha establecido. Por eso la tercera persona de la Trinidad es evidente en la vida de una persona que verdaderamente ha nacido. Nosotros sin el Espíritu Santo no podemos reconocer a Jesús como nuestro Señor. Recuerden que el Espíritu Santo es el que nos conduce a Cristo Jesús. Es el que nos conduce a caminar en santidad. Es el que nos conduce a vivir en toda verdad. Hasta que nosotros no estemos llenos del Espíritu Santo. Ahora, escúcheme, cuando nosotros hablamos de estar llenos del Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo venga en un porcentaje mayor a nuestra vida. No, no es eso. Al contrario, es
cuánto nosotros nos hemos desprendido de nuestra parte carnal y estamos cada vez más llenos de las cosas de Dios. No es que tanto tengo más de Dios, sino que tanto yo he muerto a mi parte natural, carnal, a mi parte que me arrastra a las cosas pecaminosas y me acerco cada vez más a Dios. En la medida que nosotros nos desprendemos de lo carnal, de lo terrenal, y nos unimos más a las cosas de Dios, estamos siendo más llenados, estamos viendo más la gloria de Dios sobre nuestra vida. Recuerde que estos días planteamos, porque es lo que el Señor nos ha venido enseñando, que Dios va a entregar tesoros hermosos en vasos limpios. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que procurar esa limpieza para que Dios cada vez vaya llenándonos más y más de Él, pero no porque Él nos vaya dando goticas de su llenura, sino porque nosotros vamos abandonando el pecado y en ese sentido vamos dando más cabida a las cosas de Dios. Por eso es tan importante. Jesucristo murió por nuestra santificación y esta es la primera razón por la cual es tan importante que nosotros caminemos en santidad. Eso es necesario, mis amados. Tú tienes que reflexionar. Nosotros tenemos que reflexionar que Cristo quiere que nosotros verdaderamente caminemos como dignos hijos de Él, como verdaderos, escúcheme, embajadores de Él, personas que somos cartas leídas, que la gente cuando nos ve dice, wow, verdaderamente este es un hombre, es una mujer de Dios. El segundo motivo por el cual es tan importante la santidad es porque la naturaleza nuestra, la naturaleza carnal, es la que nos aleja de la santidad. Y este es el punto que nosotros necesitamos revisar cada día. El apóstol Pablo lo planteó de esta manera en la carta que escribió a los Romanos en el capítulo 7, a la altura del verso 20. Dice la Escritura: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y permítame, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, que dice de esta manera: ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace este mal, sino el pecado que vive en mí. Versículo 21. He descubierto el siguiente principio de vida. Escuchen, el apóstol Pablo dice, he descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder, escúcheme, hay otro poder dentro de mí que está en guerra contra mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está en mí. Dice el verso 24, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Noten que Pablo escribe estos versos que describen de una manera clara que seguramente algunos de los que estamos aquí en sala hemos vivido esa batalla por querer cumplir, por querer obedecer. Y aquí Pablo está mostrando que él quiere cumplir la ley, todo lo que está ahí en el Antiguo Testamento. Y él reconoce que hay una naturaleza en él, que es una naturaleza de pecado, que es una naturaleza que está ahí en su corazón y que él lucha y que él trata de vencerla, pero reconoce que en sus fuerzas él no puede. Reconoce que él está luchando en la carne, que es como muchos de los que estamos aquí hemos tratado, decimos yo no quiero hacer eso y terminamos haciendo eso. Y es que sabemos que eso que hacemos es malo, que no es agradable ante los ojos de Dios, que nos aleja de la presencia de Dios.
porque sabemos que nosotros creemos en un Dios que es santo, 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 que Él aborrece el pecado, y sin embargo, a sabiendas que nosotros sabemos que ese pecado Dios lo aborrece, muchas veces nosotros infringimos la ley, muchas veces nosotros caemos en ese pecado y terminamos haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Y entonces terminamos en esa lucha. Quiero decirles que muchos cristianos el día de hoy se quedan estancados ahí en ese capítulo 7 de Romanos. Y piensan que ahí termina y dicen, no, pues ya me tengo que resignar porque estoy como atrapado en esto. Porque siento que batallo en mis fuerzas y definitivamente yo no soy capaz. Nosotros entendemos, de acuerdo a este escrito, que Pablo batalló en su naturaleza humana contra el pecado. Y no pudo lograr eso. Aunque él en su corazón tuviera el deseo de agradarle a Dios, finalmente terminaba en derrota. Pero noten que el pasaje no termina ahí. Dice el versículo 25, por favor, presten mucha atención. Hasta aquí el apóstol Pablo muestra un panorama nefasto, un panorama donde dice no hay nada que hacer, estamos en una encrucijada sin salida, definitivamente estamos ahí amarrados y no vamos a poder ser librados de eso. Pero hay algo y el Espíritu Santo le revela y viene como que se le enciende el bombillo, y en el versículo 25 dice, gracias a Dios. La respuesta, dice en esta versión, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Ese problema que yo tenía en mi carne, que no podía soltar eso, que me dominaba, que terminaba yo siendo arrastrado por una fuerza que lo llevaba, una inercia que lo llevaba naturalmente a pecar. Dice, pero gracias a Dios la respuesta está en nuestro Señor Jesucristo. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Pero no se queda ahí en ese capítulo 7, sino que en el capítulo 8, que es donde nosotros tenemos que entrar. Porque lo que les estoy diciendo es que muchas personas se han quedado empantanadas ahí, estancadas ahí en ese capítulo 7. Dicen, soy un miserable y ya tengo que resignarme. Pero no termina ahí. Porque el Espíritu Santo le da la revelación al apóstol Pablo y él escribe esto que está aquí. Por favor, abran ahí su Biblia en el libro de Romanos capítulo 8 a partir del verso 1. Por lo tanto, o sea, por esa situación que estamos viviendo, esa situación que se encuentra uno como sin salida, dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, escúchenme por favor, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder, recuerde que había un poder que nos arrastraba, ahora aquí vuelve a hablar del poder, pero ¿cuál poder? ¿El poder de nuestras fuerzas? ¿El poder de nuestra voluntad? ¿El poder de nuestros deseos? No, el poder del Espíritu, dice que da vida, nos ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¡Wow! El Señor nos está mostrando algo interesante en esta mañana, y es que el Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos da el poder para doblegar, para vencer esa fuerza que siempre nos quiso llevar, esa inercia que siempre nos quiso llevar a pecar. Ahora el poder que Él ha entregado a sus hijos, que está en nosotros como nacidos de nuevo, es el que nos ayuda para nosotros no dejarnos sucumbir por la naturaleza pecaminosa, la naturaleza, digamos, original de nosotros, sino que ahora tenemos una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ahora sí, con esa naturaleza nueva del Espíritu Santo, nosotros podemos ya tomar riendas en nuestra vida y decir, voy a agradarle a Dios y no más a mi carne. Pero uno tiene que mirar entonces, de acuerdo a esto que el Señor nos está mostrando, quién es el que está gobernando nuestra vida. Si nosotros estamos caminando en lo espiritual, tomados de la mano de Dios, tomados de su palabra, o sencillamente, aunque escuchamos, sencillamente le damos cabida más bien a lo carnal, que es lo que termina arrastrándonos y fallando y no caminando en santidad. Dice el verso 3, escuchen por favor. La ley de Moisés no podía salvarnos, es decir, esa parte teórica, esa parte que yo sé, y el tener ese conocimiento como tal no salva a una persona. Lo que salva a una persona es cuando viene la revelación de Dios, cuando viene la sabiduría de Dios, cuando el Espíritu Santo le dice no más, y entonces haces un pare, y entonces dice yo conozco, porque ese es el fenómeno que nosotros vemos en el pueblo cristiano,
que es un pueblo que sabe muchas cosas. Sí, yo eso lo sé, yo sé que eso es pecado, pero finalmente lo hice. Sí, yo sé que eso es incorrecto, pero finalmente, o sea, todos decimos yo sé, pero finalmente sucumbimos a lo que la carne nos dictamina. Es decir, que está muy grande esa naturaleza carnal todavía que termina dominándonos. Y es muy importante lo que dice aquí. La ley de Moisés no podía salvarnos por nuestra naturaleza pecaminosa, dice, porque es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros, pecadores, y en ese cuerpo Dios declaró fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliese totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Que ya, escuchen por favor lo que dice, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, a ese poder de la naturaleza pecaminosa. Y escuche lo que dice, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu, y está con mayúscula refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces cada quien de una manera consciente decide por cuál de las dos vías se va. Si sigue por su camino ancho de su parte carnal, de dejarse arrastrar y decir, es que yo no puedo, soy un miserable, otra vez le fallé a Dios, otra vez soy un débil, o digo, no más, yo simplemente ahora le quiero agradar es al Señor, y me meto por el camino angosto y comienzo a ir conforme a como el Espíritu Santo nos vaya guiando. Verso 5. Los que están dominados, noten que finalmente esa naturaleza domina, encarcela, como que esclaviza. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, es decir, maquinan en su mente. Eso no es que, yo no sé qué fue que pasó, no, tú lo maquinaste, tú lo pensaste, tú cuadraste todas las cosas, eso comenzó. ¿Por qué sea eso? Porque la mente comienza a pensar en las cosas pecaminosas. Noten lo que dice, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Claro, mis amados, nosotros no podemos controlar, vienen muchos pensamientos a nuestra vida y eso es natural. Y máxime cuando estamos bombardeados de tantos medios y de tanta contaminación visual y lo demás, es natural. Pero como un hombre de Dios dijo, yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero lo que sí puedo evitar es que hagan nido en mi cabeza. Eso sí, yo lo puedo expandir un momentico, no. Que vuelen no podemos hacer nada, pero que ya se posen sobre nosotros y hagan nido, y nosotros, bueno, ahí, pues que hagan nido y no hacemos nada. No, eso ya depende de nosotros. Te viene un pensamiento y tú dices, un momentico, eso no es de Dios. Y tú cambias tu forma de pensar, abres tu Biblia, te pones a orar, pones una alabanza y dices, no. Y hace como José, sale huyendo en la tentación. Pero si tú dices, bueno, que no está tan mal, y mientras no se den cuenta, y bueno, demos un poquitico, como que echemos rienda suelta a nuestra carne, y como que, una canita al aire de vez en cuando, pues tampoco hace daño. Y entonces, si tú das lugar a eso, estás dando a entender que el que te está dominando es tu naturaleza pecaminosa, tu naturaleza humana, tu naturaleza carnal. Dice el verso 6, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle, dice, le controle la mente, lleva a la muerte. Escuchen, por favor. El permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, quiero decirles, eso los va a llevar a la muerte. No juegues con las cosas de Dios. Toma las cosas de Dios como algo sagrado. Quieras congraciar con la gente del mundo. Nosotros estamos para agradarle a Dios. Si la gente del mundo se opone, si nos rechaza, si nos abandona, si ya no nos hablan, eso no nos debe interesar. A nosotros lo que nos debe interesar es estar bien con Dios todos los días. Es caminar en santidad, caminar de acuerdo a como Dios dice. Escuche lo que dice el verso 7. Bueno, parte del verso 6 en la parte B. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¡Wow! Claro, mis amados, porque cuando uno comienza a caminar con lo que Dios dice, de acuerdo a como Dios dice, eso nos da vida, porque estamos caminando en Jesucristo, que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Estamos caminando en obediencia. Y eso da como resultado paz.
Entonces sentimos lo que muchos quizás hoy estamos sintiendo: tranquilidad, paz, porque sabemos que estamos bien con Dios, porque estamos haciendo las cosas correctas, estamos caminando en justicia, y bueno, vienen pruebas, vienen dificultades, pero sabemos que estamos bien con Dios, y tarde que temprano Dios sale a nuestro encuentro, tarde que temprano Dios va a pelear por nosotros, Dios es nuestra justicia, y nosotros simplemente caminamos en rectitud y Dios se encargará de lo demás. Buscamos primeramente caminar recto, hacer las cosas que Dios manda, y lo demás sabemos que va a llegar por añadidura. Pero hay de aquel que sabe que le está dando lugar a su mente y está dejándose arrastrar por eso, pues es una persona que no tiene paz. Es una persona que está muerta, pueda que siga caminando en esta tierra, pero espiritualmente está muerto. Y tal vez viene como aquellas personas que dicen: yo necesito algo de oxígeno. Entonces viene, se entra a la sala, escucha un mensaje y entonces como que recibes un poquitico de oxígeno y dice: ay, bueno, ya tengo. Pero sales, te desconectas y otra vez, mis amados. Y de eso no se trata. Se trata de que nosotros podamos tener esa fuente de vida que es Dios y que podamos respirar con claridad, con libertad, sabiendo que estamos bien delante de Dios. Que nosotros no necesitamos de ese oxígeno espiritual para que, y es un momentico donde nos recargamos y otra vez salimos y otra vez quedamos vacíos y mañana otra vez volvemos y seguimos. No, mis amados, tenemos que estar fluyendo ya, viviendo, independiente de que nos vean o no, viviendo de acuerdo a como Dios le agrada. Verso 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeciendo las leyes de Dios y jamás lo hará. Verso 8. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Así canten muy bonito, así hablen muy bonito, pero si en su corazón hay pecado, son vidas que no le agradan a Dios. Son aquellos que el Señor dice en Mateo capítulo 7, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, y le sacan la lista de cosas que hicieron. Y Dios dice: tu corazón nunca se ha entregado a mí. Hablas muy bonito, yo sé todo lo que hiciste, pero realmente tú estuviste apartado de mí. Entonces, por lo tanto, vete, alejaos de mí, hacedores de maldad. Versículo 9. Pero ustedes, escuchen lo que ustedes, no están dominados por la naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ojo, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y abre un paréntesis, me llamó mucho la atención en esta versión. Abre un paréntesis, dice: y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. ¡Wow! Y nos confirma un concepto que para nosotros es muy claro: que no todas las personas tienen al Espíritu Santo, que las únicas personas que tenemos al Espíritu Santo somos los que hemos nacido de nuevo, nos hemos arrepentido y hemos comenzado a caminar de acuerdo a como Dios nos ha indicado. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Esto nos da una indicación, de acuerdo a este pasaje de la Biblia, dice: recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Eso sería un buen momento para que tú revisaras tu vida, para que tú miraras verdaderamente si el Espíritu Santo está en ti. Ahora, si está en ti, pues obedécele. Camina como Dios manda, caminemos como Dios nos manda. Versículo 10. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Mire, aquí hay una revelación tremenda. Ese Espíritu Santo de Dios que tuvo el poder de levantar a Jesús de los muertos y llevarlo hasta la presencia de Dios y colocarlo a la diestra del Padre, ese poder que levantó a Jesús. Mire lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana: ese poder también está en nosotros, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu que vive en ustedes. Entonces no estamos en nuestra fuerza ya. Yo sé que hay muchas cosas que nos debilitan, muchas cosas que nos descomponen, pero aquí nosotros es cuando verdaderamente vemos hasta qué punto nosotros estamos entregados a Dios, hasta qué punto el Espíritu de Dios está en nosotros. Y ahí activamos ese poder que el Señor dice que está en nosotros. Y no nos dejamos llevar por la carne. Es que yo pienso, y entonces viene el miedo, viene el pánico, viene el temor y una cantidad de cosas que son de la carne, y muchos se dejan arrastrar por eso.
Pero nosotros los que estamos en Cristo Jesús decimos, no nos vamos a dejar dominar por eso, porque Cristo vive en nosotros y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que lo que dicen los médicos, que lo que dicen los diagnósticos, que lo que estamos viendo. Dios es mucho más poderoso que cualquier médico, Dios es mucho más poderoso que cualquier hospital, Dios es mucho más poderoso que cualquier medicamento. Dios puede hacer cosas sobrenaturales en este tiempo. ¿Cuántos de ustedes lo pueden creer? ¿Cuántos están conmigo? Tenemos un Dios que está con nosotros. Por eso, mis amados, cuando tú pases por un momento difícil, cuando tú pases por un momento de crisis, ahí es cuando se evidencia verdaderamente en quién tú has creído. Por eso es que nosotros debemos ser libres en nuestros corazones de todas aquellas cosas de nuestra naturaleza pecaminosa. Limpiémonos de toda esa contaminación. Los que están en Cristo, nosotros que estamos caminando en Cristo, ya no tenemos que estar dominados, escúchenme, por la ley del pecado. Ya no, eso pasó antes. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros, somos diferentes. Ahora el Espíritu Santo ha cambiado nuestra vida. El Espíritu Santo, como siempre lo hace, Él trabaja de adentro hacia afuera. Y a esta altura, ya de lo que hemos venido recibiendo de parte del Señor, nuestra vida tiene que ser transformada. La naturaleza humana nuestra ya tuvo que haber sido transformada y ahora solamente el Espíritu Santo es el que tiene que controlar nuestra vida. Nosotros tenemos acceso directo. Nosotros podemos ir a la presencia de Dios y si alguien está batallando, pues tú tienes que decirle, Señor, yo necesito verdaderamente que tú me ayudes en esta área, no en tus fuerzas. Tú lo has venido haciendo en tus fuerzas. ¿Qué tal si le das lugar a Dios? Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza carnal, en la medida que nosotros más buscamos de Dios, más oramos, más nos consagramos, va siendo quitada, va siendo menguada, va siendo debilitada. Y entonces va a estar ahí, pero sin fuerza, débil. Porque nosotros vamos creciendo cada vez más y más en lo espiritual. Entonces la parte espiritual está robusta, aunque nuestro cuerpo se sienta desgastado, aunque muchas veces nosotros digamos, no, es que ya no tengo los mismos reflejos, aunque nosotros en nuestra naturaleza, en lo humano, nos vamos envejeciendo, nuestra parte espiritual cada día se rejuvenece, cada día tenemos más fuerzas y así es cuando la Biblia dice que tendremos las fuerzas como las del búfalo. Y eso es lo que el Señor hace, que nuestra parte espiritual esté muy fuerte, mis amados, que alimentemos, que nutramos esa parte espiritual a través de la lectura, a través de estos mensajes, a través de tu tiempo a solas con Dios, a través de la adoración, que nos llenemos de la palabra de Dios para que nuestra mente termine siendo la mente de Cristo, llena por la palabra de Dios y de esa manera pensamos, de esa manera actuamos y de esa manera vamos a vivir y tendremos un estilo de vida completamente diferente, caminando como Dios quiere. La santidad es importante también, porque nos quita entonces esa naturaleza de pecado de nuestro corazón. Jesús lo dijo, que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino que lo que contamina al hombre es lo que sale. Entonces permite que el Espíritu Santo, yo diría que nuestra vida es como una casa, como un departamento, y yo me temería a creer que quizás hay personas que aún tienen sus cuartos de sanalejos y que los tienen cerrados, guardados y que esa llave no se la han entregado al Señor. ¿Qué tal si nosotros nos proponemos entregarle esa llave y decirle, Señor, mire, esta área de mi vida es un área que está completamente desordenada? Aquí está. Y que abras tu vida completamente. Que abras esas áreas que posiblemente tú no has entregado al Señor. Posiblemente has entregado algunas y está muy bien. Posiblemente el Señor puede entrar a algunas habitaciones de tu casa, de tu vida y puede moverse. Pero hay algunas que posiblemente no hemos entregado. ¿Qué tal si nosotros tomamos la decisión de decirle, Señor, aquí te entrego la llave de mi vida completamente? Entra, limpia, saca todo lo que tengas que sacar. Y ahí, en ese sentido, nosotros vamos a poder caminar mucho mejor en santidad. Que no tengamos que ocultar nada, mis amados. Que sí, cometimos pecado, sí. Que fallamos, sí. Tal vez hicimos cosas tremendas que nunca tendríamos que haber hecho. Estamos de acuerdo en eso. Pero eso ya pasó. Recuerde que la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas ahora en Cristo Jesús. El tercer motivo por el cual es tan importante caminar en santidad es porque es un requisito para entrar en esa casa celestial que seguramente todos anhelamos un día estar allá. Que algunos
¿Irán o iremos antes que otros? Bueno, pero que finalmente nosotros, si estamos aquí en esta sala reunidos, es porque un día queremos estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren estar en la presencia de Dios? Levanten su manito, quiero mirar, quiero ver cómo estamos interactuando en esta mañana. Muy bien, por ahí veo unas manitos levantadas, unas manitos virtuales. Muy bien. Ok, mis amados, creo que estamos en acuerdo, la mayoría, si no todos, que nosotros deseamos estar allá en esa casa celestial. Por eso estamos en este caminar. Ya nosotros a esta altura somos muy conscientes de muchas cosas. Somos conscientes que si de pronto en medio nuestro parte alguien y partió con Cristo, estamos felices porque ya se nos adelantó. Que si nosotros estamos aquí en esta tierra por otros años, ¡qué bendición! Vivamos para Cristo y que el morir sea ganancia para nosotros. Dios tiene el control de todas las cosas. Por más que nos preocupemos, por más que nos afanemos, Dios tiene contados los días de cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Entonces no nos afanemos, mis amados. Y si pasa algo, bueno, Dios es soberano y Dios sabe por qué lo hace. Dice la Biblia, abran por favor sus Biblias ahí en Hebreos capítulo 12, verso 14. Un motivo más, el tercer motivo que vamos a estudiar en esta mañana, porque es requerida esa santidad para poder entrar en nuestra casa celestial. El pasaje que comenzamos leyendo hoy, que está ahí en Hebreos 12, 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si usted desea hacer del cielo su casa, yo te sugiero que debería primero ser santificado. Cuando uno acepta el llamado del Señor Jesucristo y uno dice, sí, yo quiero que tú seas mi Salvador, pero sobre todo mi Señor, entonces ahí comienza el proceso de santidad. Ahí inicia el proceso de la santidad. El Espíritu Santo, que ya sabemos que en ese momento, en lo espiritual, el Espíritu Santo comienza a morar en nuestro corazón. Él empieza, sin que nos demos cuenta, o muchas veces dándonos cuenta, Él comienza a sacar, a echar fuera todo lo que, digamos, compromete, lo que daña nuestra relación con el Señor. Entonces démosle lugar al Espíritu Santo, porque esa es la labor. Él entra a ese cuarto de San Alejo y dice, ok, ya que me diste la llave de este cuarto de San Alejo, mira, esto no es de Dios. Saca esto, saca lo otro, límpiate de esto, quita esta forma de hablar, esta amistad no te conviene, esta relación no te conviene, ojo con esto que estás mirando. Y el Espíritu Santo comienza a echar fuera todo aquello que daña nuestra relación con el Señor. Quiero decirles, mis amados, que en el cielo nuestra relación con el Padre será perfecta. Recordemos por favor siempre que nuestro Padre, que nuestro Dios es santo. Y como Él es santo, entonces ahí no va a haber ningún tipo de pecado. Él no admite ningún tipo de pecado. La santidad que nosotros estamos viviendo en este tiempo nos está preparando para el cielo. Quiero decirles que ningún pecado puede ser permitido en el cielo, porque el cielo es un lugar santo. Y como Dios es santo, Él no tolera ningún pecado. Por favor, es algo que tú tienes que tener muy claro. Esto incluye nuestra naturaleza de pecado en nuestros corazones. Esos pensamientos, esas ideas, esas cosas que están ahí, que no son de Dios. Mis amados, apenas venga ese pensamiento, no acepte ese pensamiento. Si no somos nosotros librados de aquella naturaleza, Dios no puede terminar el trabajo con nosotros. Más bien dile, Señor, aquí estoy dispuesto completamente para que tú hagas el trabajo en mi vida. Señor, hoy me humillo delante de ti, hoy me entrego completamente a ti. Señor, yo dependo de ti, lo que tenga que quitar lo voy a quitar, conforme a como tú me hables lo voy a hacer, Señor. Si tengo que abandonar eso, si tengo que despegarme de eso, me voy a despegar. Si tengo que alejarme de eso, lo voy a hacer, Señor, porque quiero vivir de una manera agradable. Y entonces Dios va a comenzar a utilizarte de una manera especial porque está siendo limpiado por Dios. Pero si tú te rehusas, si tú dices, yo sé que Dios no me va a castigar por eso, Dios me entiende, Diosito me ayuda, ese Diosito, ese Dios, esa religión del corazón que tú mismo creaste, tal vez sí, pero el Dios de los cielos, el Dios de la Biblia, dice la Biblia que Él es santo, santo, santo. Por eso permitámosle al Señor que haga esa labor en nuestra vida. Y sabemos que Dios, esa obra que ha comenzado en nosotros, Él la va a perfeccionar. Él nos va proporcionando las salidas. Junto con la prueba siempre nos da la salida.
no habrá una prueba que nosotros no podamos soportar. Esas pruebas que nosotros estamos pasando hoy en día, Dios sabe que tú la puedes soportar. Esa prueba de la fe que estás pasando hoy en día, Dios sabe que tú vas a salir en victoria. Entonces nosotros tenemos que caminar con base en eso. Qué cosa tan terrible sería, mis amados. Imagínense que tú llegas allá a la puerta y está cerrada para nosotros. Y dices, no, mis amados, al contrario, que la puerta esté abierta. Sin la santidad nadie verá a Dios. Y Dios no quiere eso. Por eso nos habla. Por eso en su amor el Señor nos reúne en esta mañana para decirnos, revisa tu vida, camina en santidad, porque yo quiero que esa puerta esté abierta para cuando tú vengas. El cielo exige que nosotros seamos santos, es decir, apartados, separados para el uso de Dios. Que nosotros estemos sin mancha, sin arruga. Y por eso la santidad es tan importante, mis amados. Yo quiero que por favor guarda esto en tu mente. Más que anotar una libreta que puede ser muy importante, pero guárdalo en ese disco duro en tu mente. Que nadie verá al Señor sin santidad. Nosotros creemos en la perfección. Nosotros creemos que Dios cada día a través de su palabra, y es lo que hace un día como hoy, nos va perfeccionando. Nosotros creemos que el Señor va a terminar la obra hasta cuando Cristo venga. Es decir, estamos en ese proceso de santificación. Pero que cada día nosotros caminemos más a Cristo y que nos alejemos del pecado. El apóstol Pablo a los tesalonicenses, en su primer carta, para terminar en esta mañana, capítulo 5, verso 12, él hace como unas instrucciones finales y una bendición que desata sobre esta iglesia que está reunida en Tesalónica, pero que también tiene tanta vigencia para nosotros porque es una carta para la iglesia y nosotros somos la iglesia del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 12 al 24. Por favor, escuchen con mucha atención. Amados hermanos, la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Hermanos, los instamos a que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Verso 15. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Verso 16. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se les dice. Retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo sean mantenidos o se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que lo llama es fiel. Y esta es la forma como el apóstol Pablo se despide de esta iglesia, y es también la manera como Dios en esta mañana nos quiere guiar. Está el consejo de Dios, mis amados. Mi labor es instruirles en esto. Lo que tú hagas con lo que recibes de acá es tu responsabilidad delante de Dios. Yo simplemente cumplo con mi función. Cada quien tendrá que darle cuentas a Dios. Si tomas esta palabra y la vives y caminas en ella, o si simplemente entró por acá y salió por allá y tú haces caso omiso, ok, es tu responsabilidad. Pero de toda palabra que el Señor nos da, un día tendremos que darle cuentas. Ahora es tu responsabilidad. Ahora que tú conoces esto, ¿por qué es tan importante caminar en santidad? Tú verás si estos 3 pasos y esos tres puntos que hemos tocado, tú los aplicas en tu vida. Si tú valoras lo que Cristo hizo por ti, si tú entiendes que en tus fuerzas no eres capaz, pero ahora con el poder del Espíritu Santo dentro de ti, tú vas a tener esa capacidad. Y número 3, si tú sabes que es muy necesario para que tú puedas entrar al cielo, donde solamente nosotros como hijos de Dios anhelamos estar. Eso está en tus manos, mis amados. Inclina tu rostro y vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias.
Padre, muchas gracias por este consejo. Gracias por tu hermosa palabra, Señor, que hoy nos das. Gracias por este privilegio que tú nos das de poder tener una conexión a internet y poder escuchar este mensaje. Es un mensaje que toca nuestro corazón y que nos tiene que llevar no solamente a la reflexión, sino que nos tiene que llevar a la acción. A que nosotros abandonemos aquellas cosas que no son agradables ante tus ojos, Señor. Que nosotros entendamos que la venida tuya está muy cerca y que tenemos que estar preparados, Señor. Que en cualquier momento tú podrías llamar a alguno de nosotros que hasta hoy podríamos estar considerarnos muy sanos y que no tenemos ningún problema, pero que, Señor, solamente tú tienes el control de todas las cosas. Y que si Dios nos llamase en algún momento a algunos de los que estamos acá, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está nuestro equipaje? ¿Tenemos todo listo? ¿O será que Dios hoy en su misericordia y en su bondad nos habla de esta manera para que nosotros saquemos aquellas cosas que no son agradables y que al contrario comencemos a vivir como Él desea? Esta palabra que está aquí en la Biblia es verdad y se cumple. Y ni una coma de lo que está escrito aquí dejará de cumplirse. Independiente de que tú la creas o no la creas. No se trata de decir yo no creo esto. El hecho de que tú no creas no invalida esta verdad que está aquí escrita. Y así va a suceder. Y un día nosotros estaremos ahí delante de Dios y daremos cuenta de todo lo que hemos hecho. Así que está en nuestras manos. Yo te sugiero, mejor caminemos en santidad. Mejor estemos preparados, listos. Seamos personas de testimonio. Que otras personas digan, wow, verdaderamente se ve que ellos viven para Cristo. Verdaderamente se nota que ellos han sido transformados. Que la gente vea claramente que verdaderamente nos hemos vuelto al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.